Si hay algo que mueve y debiera siempre mover nuestro corazón, y creo que es lo que Dios ha estado hablándonos durante estas semanas, ¿no? Ya llevamos como 3 o 4 semanas, a través de la vida de Abraham, es acerca de las promesas de Dios, ¿no? Acerca de la promesa de Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham. Y comenzamos la historia con el pero, ¿no? Pero Dios le había dicho. Pero Jehová había dicho a Abraham. Parece que, y nos dábamos cuenta de que Abraham por mucho tiempo, a pesar de que Dios le había dicho, Abraham había estado como viviendo su vida, ¿no? Pero Dios le había prometido, Dios le había revelado sus planes, sus propósitos, pero Abraham continuaba con su vida, hasta que llegó el momento en que tuvo que alinearse, ¿cierto?, su vida con lo que el plan y el propósito de Dios tenía para con él. Y creo que eso nos pasa a todos nosotros. Podemos ir por la vida, Dios puede tener muchas promesas, muchos anhelos, muchos sueños, pero nada de eso se ejecuta o nada de eso lo podemos nosotros disfrutar hasta que nos alineamos, ¿no?, con la presencia de Dios, nos alineamos con Él. Abraham, como cualquiera de nosotros, es un hombre que comienza un camino, ¿cierto?, un camino de conocimiento de Dios. Cuando vemos a Abraham que está sacrificando a su hijo, ya habían pasado más de 25, unos 30 y tantos años tenía ya caminando en pro de esa promesa. Había pasado ya los 100 años, tendría unos 110 aproximadamente. Había vivido todo un proceso en el cual él había llegado a conocer a Dios, y por eso que es capaz de llegar a sacrificar a su hijo, porque entiende de que Dios era el que se lo estaba proveyendo. Y aún dice el libro de Hebreos que por la fe Abraham lo llegó como a sacrificar y en cierto sentido resucitó a este hijo Isaac, ¿no? Es muy interesante todo eso. Eso nos habla a nosotros de que, por un lado, de que no nos desesperemos cuando nos damos cuenta que nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. Porque la fe se va construyendo cada día de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo con Dios. Entonces hay gente que va recién comenzando, su fe no es tan fuerte. Pero los que ya llevan más tiempo debieran tener una fe mucho más sólida, más estable, ¿no? Pero todo esto dentro del contexto de que Dios es el que tiene promesas y va cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. Otro aspecto que veíamos era también que dentro de estas promesas tenemos que aprender a salir de las dificultades, a salir de los problemas al estilo de Dios, no al estilo humano. Como hombres siempre buscamos solución a nuestras dificultades, a nuestras situaciones. Pero en medio de este camino de fe, la construcción de nuestra fe, Dios nos va enseñando a depender de Él. Y que de la misma manera como Él promete, también nos va dando providencia para ir saliendo adelante en cada una de las situaciones que tú y yo podemos ir enfrentando. Dios siempre tiene una salida para cada una de las situaciones. Pero Dios la tiene. Nosotros tenemos que alinearnos con Él, buscarla en Él, y Él va a obrar y Él va a actuar. En el día de hoy, yo quiero hablar acerca de lo que es la identidad de Abraham. De la identidad de Abraham. De cómo Dios trabaja en la identidad de Él. Una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, una cosa es lo que los padres proyectan en nuestra vida, y la otra es lo que Dios quiere proyectar en nuestra vida. Y eso nosotros lo vemos en la vida de Abraham. Para eso quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo 6. Ahí ocurre un hecho. Todos estos días hemos estado llamando a Abraham. Como que abran la puerta. No, con él. Abraham. Y de repente lo veíamos y decíamos, no, aquí dice Abraham. Un nombre más largo, un nombre más corto. ¿Pero de dónde viene eso? Bueno, aquí está la explicación de por qué un momento se llama Abraham y luego se llama Abraham. Seguramente ustedes que son muy listos ya lo han descubierto, ¿no? Porque si han leído la Biblia ya lo habrán descubierto. Pero hoy día vamos a considerar algunos matices. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, vamos a ver qué palabra le dice. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Otra vez le vuelve a repetir. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Mas Sara será. Es decir, a ambos Dios termina, bueno, no Dios termina, sino que Dios hace este cambio de nombre. A Abraham le llama Abraham y a Sarai le llama Sara. Este tema de los nombres tiene su qué sé yo, tiene su importancia. Nosotros somos buenos para poner motes, ¿no? De acuerdo a las cualidades, de acuerdo a las características. En mi país, por ejemplo, las características físicas están allí, saltan a la vista y el mote va de acuerdo a la característica física. El flaco, el alto, el gordo, el pequeño, el de pelo liso, el que con pelo, los llaman de acuerdo a características. Es típico eso allí en mi país, ¿no? O por algún tipo de defecto, somos malísimos, eso no lo imiten los chilenos en ese sentido, somos muy, muy crueles en ese sentido, ¿no? Pero en la Biblia nunca vemos eso, nosotros no vemos esos motes de manera despectiva para reírse o para mofarse de las personas, sino que el sentido bíblico y especialmente en el pensamiento hebreo, los nombres tenían una razón de ser, los nombres hablaban de la identidad, los nombres le daban existencia a las personas, es decir, había una relación entre el nombre y lo que existía, es decir, si tú no tenías nombre no existías, entonces tenías que tener un nombre. El nombre hablaba de identidad, entonces por eso es que te ponían nombres de acuerdo a lo que los padres proyectaban en ti y lo que querían que tú fueras, ¿vale? Entonces por eso es que cuando Dios está cambiando el nombre a Abraham, ese nombre Abraham está relacionado con lo que Dios quería que Abraham fuera. Dios le había dicho, haré de ti, ¿cierto? Haré de ti. ¿Qué es lo que más le dice? Te he puesto para. Es decir, está hablando de un propósito, está hablando de un objetivo. Entonces, ese propósito, ese objetivo, tenía que verse reflejado en el nombre de Abraham, en su identidad como persona. No es el único, ya hemos visto. Génesis nos hablaba allí del cambio de Sarai por Sara. Sara significa princesa. En Génesis 32:30, por ejemplo, está el cambio de Jacob por Israel. ¿Se acuerdan? Estos personajes, descendientes de Abraham, por supuesto. Jacob, el usurpador, el engañador, es cambiado por Israel, el que pelea con Dios, ¿cierto? Después, el 32:30, que pelea con Dios y vence. En Daniel capítulo 1, versículo 7, viene otro texto donde está Daniel en Babilonia con sus amigos y también les cambian los nombres. ¿Lo tienes allí, Paz? Está un poco de día... Vale, ¿qué dice allí? Puso a Daniel Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es decir, cambian los nombres que tenían ellos como judíos y se los cambian por nombres babilónicos. ¿Para qué? Para hacer resaltar, para querer cambiar la identidad y el destino, ¿cierto?, de cada uno de ellos. Por un lado, Daniel, que significaba Dios es juez, luego lo cambia por Belsasar, que es el que guarda o el que cuida, el guardián de Bel, del dios Bel. A otros el dios de la muerte, el otro el dios de la oscuridad, el dios de la luz. Y le cambia a todos, les van cambiando los nombres. ¿Por qué? Porque de esa forma lo que querían era cambiar la identidad, querían cambiar la esencia y la función de cada uno de ellos. Hay una cosa interesante, dice la Biblia en el libro de Efesios, que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Y una de las cosas que el enemigo siempre, el diablo siempre ha querido hacer, es poder provocar ese cambio en nosotros, para que lejos que nuestra vida pueda ser motivo de alabanza y de gloria a Dios, sea motivo de vergüenza como creación de Dios. Me voy explicando. Lejos de que seamos motivo de honra y gloria a Dios, el enemigo quiere que nosotros terminemos denigrando el nombre de Dios y denigrándonos también a nosotros mismos. Jesús también cambió el nombre. En Mateo 16:18, ahí a Simón le llama Pedro. Algunos dicen que Simón significa pequeñito, nada. Yo lo he buscado y lo que encontré es el que escuchó a Dios, Simón. Y Pedro, que significa piedra, roca, ¿no? Dios cambia el nombre, ¿por qué? Porque este Simón, que parecía tan débil, tan frágil,
a pesar de que había escuchado la voz de Dios, no era firme en la palabra de Dios, no era estable en las cosas de Dios. Y esa característica de vulnerabilidad que tenía Pedro, lo que Jesús quería proyectar en él era algo de firmeza, algo de estabilidad, ¿no? Y es bonito eso. Esos vulnerables, esos volátiles, esa gente que un día está arriba, está abajo. Dios lo quiere transformar en gente sólida, de carácter firme, de principios sólidos, que no son vulnerables, sino que se mantienen en el tiempo y trabajan y honran a Dios a través de su vida. Entonces nos vemos que los nombres tienen una razón de ser. Era costumbre cambiar los nombres, ¿para qué? Para poder dar una identidad, una dirección, un propósito en su vida. Ahora, Abraham es cambiado por Abraham. Abraham significaba padre enaltecido. Es decir, cuando el papá pensó en Abraham, pensó en su hijo, lo miró, el papá dijo, yo quiero que mi hijo sea un padre enaltecido. ¿Cómo lo encuentran ustedes? ¿Está bonito el nombre? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa enaltecido? Ensalzado, alabado, de mayor mérito, reconocido, destacado. ¿Acaso algún padre no quisiera que su hijo fuera destacado? Está bien, ¿no? Yo al menos quiero que mi hijo se destaque, que la gente lo reconozca. ¿Cómo estará hoy día la mamá de Nadal? Ya lo he puesto en modo tenis, ¿no? Aguanten, que van a alcanzar a ver el tercer set cuando lleguen a casa. ¿Cómo estarán los papás de Messi? Bueno, aparte que viven de él, bueno, ¿cómo estarán ellos, el hijo, con un nombre enaltecido, reconocido, ¿no? O los de Neymar, los de Ronaldo, el hijo de toda la familia. ¿Por qué? Porque se destacan, ¿no? A los padres les gusta que sus hijos se destaquen. Yo no veo que el padre haya tenido una mala intención, o que el nombre sea feo, o el nombre no esté en relación tal vez con la voluntad de Dios, podría decir algo. No. El nombre yo lo veo que es un nombre muy bien puesto, Abraham. Un buen deseo, un buen proyecto de parte del padre. Pero lamentablemente Abraham reflejaba eso. Lo que el hombre quería para su hijo. Pero no lo que Dios quería para su vida. Era el prototipo, era el proyecto que tenía la familia con él. Era el proyecto que tenía el padre con él. Era la imagen de que los hombres tenían en él. Era la identidad que la sociedad estaba tal vez queriendo presionar para que él tuviera. Era la identidad que las voces de la familia escuchaban y hablaban referente a él. Pero no era lo que Dios realmente quería para con él. Dios lo que quería con él era que él fuera Abraham. Que él fuera un padre de multitudes. Está muy bien que seas reconocido, pero yo quiero que seas padre de multitudes. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Ser enaltecido? Así, fríamente. ¿Reconocido? ¿O padre de multitudes? ¿Qué preferirías tú? ¿Padre de multitudes o reconocimiento? ¿Reconocimiento? ¿No? Como que, no, de verdad. Si a mí me van a elegir, Johnny, ¿qué quieres? ¿Reconocimiento o ser padre de muchos hijos? Bueno, me sale más caro esta familia numerosa, a lo mejor conviene. Pero, ¿qué es lo que quiere uno humanamente? Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Y decía, guay, con este cambio de nombre, entonces Abraham seguramente está perdiendo, sale para atrás con los cambios de nombre. ¿Qué es lo que era mejor? Yo pensaba en esto, ¿no? Lamentablemente Abraham representaba el propósito humano, el proyecto humano, lo que humanamente se quería, lo que humanamente se deseaba, el reconocimiento, el engrandecimiento, el enaltecimiento de la persona y de su figura, que él destacara como persona. Pero en cambio cuando Dios lo mira, mire la promesa de Dios. Dice, y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. ¿Acaso Dios no quería darle un buen nombre también a Abraham? Me voy a explicar. ¿Acaso Dios no tenía también la idea de que de alguna forma u otra también el nombre de Abraham o esta persona fuera reconocida, fuera destacada, sobresaliera? Me voy explicando. Dios dice, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa frase, la otra vez cuando la estudiábamos, decía, y en tu nombre o con tu nombre serán benditas las familias de la tierra. Y la gente va a llegar a decir, que es la frase o el dicho judío, ¿no? Yo quiero que Dios te bendiga como bendecía a Abraham. Entonces, el nombre de Abraham iba a ser sinónimo de bendición. Iba a ser sinónimo de bendición. Entonces, sí, Dios estaba pensando también, de alguna forma u otra,
de que el nombre de Abraham, o que Abraham fue una persona reconocida. Engrandeceré tu nombre. ¡Guau! Entonces, a ver, ¿cómo va todo esto? Yo cuando lo pensaba, me llamaba mucho la atención esto. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre una cosa y otra? En que Dios quería enaltecer en cierto sentido, quería engrandecer el nombre de Abraham, pero era dentro de la promesa de Dios, no fuera de la promesa de Dios. ¿Nota la diferencia? Una cosa es el reconocimiento de su nombre dentro del contexto de las promesas de Dios, y la otra es el enaltecimiento fuera de las promesas de Dios. Abraham representa el hombre sin promesa. Abraham representa el hombre con promesa. Abraham representa el hombre con proyecto humano, enaltecimiento humano, carnal, terrenal. Pero Abraham representa lo divino, los proyectos de Dios desarrollándose en un hombre. En otras palabras, para Dios tiene más importancia que tú te destaques por el cumplimiento de sus promesas en tu vida, que tú te destaques simplemente porque eres una buena persona a nivel humano. Lo que Dios quiere, claro, es engrandecer, es reconocimiento, es que Abraham sea conocido, pero a causa de él, a causa de su bendición, a causa de lo que Dios está haciendo en él, por las cualidades, por las características, por el poder, por los milagros, por las puertas que él abre, por la manera como lo usaba. Dios quería de esa manera que Abraham fuese conocido. ¿Me voy explicando? Es decir, en cierto sentido Dios dice, sí, yo también quiero engrandecer tu nombre. Pero no que tu nombre sea grande porque tienes buena memoria, porque eres habilidoso, porque eres talentoso, sino quiero que tu nombre sea grande porque está mi gracia sobre ti, porque está mi poder sobre ti, porque a pesar de tu debilidad yo te fortalezco, porque a pesar de tus imperfecciones yo transformo y uso tu vida, porque a pesar de tus limitaciones yo puedo hacer una obra ilimitada a través de tu vida. ¿Me voy explicando? A pesar de todas esas debilidades que pueden haber en ti, Dios puede hacernos fuertes en medio de cada situación y cada circunstancia. Entonces, el renombre, el destacarse, no pasa simplemente por un esfuerzo humano, talentoso, características o cualidades humanas, sino que lo que Dios deseaba es que Abraham fuese una persona destacada, pero en su promesa. Gracias a su promesa, gracias a andar en su voluntad, gracias a andar en sus caminos y gracias a cumplir sus propósitos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes lo que Dios estaba pensando? En que el nombre de Abraham trascendiese. No que él muriese y se acabase. El nombre permite, y eso también está dentro, es importante porque el nombre permite que la figura de la persona se mantenga en el tiempo. La persona deja de existir, pero su recuerdo se mantiene junto con su nombre. Es decir, ¿cuándo realmente alguien desaparece? Cuando nos olvidamos de él. Es como que ya deja de existir. ¿Me voy explicando? Entonces el nombre de Abraham se mantiene en el tiempo. Él no estaba, pero estaba su legado, iba a quedar su recuerdo, iba a quedar su ejemplo. ¿Qué nos acordamos de Abraham? Como el padre de la fe. ¿Qué nos acordamos de Abraham? Como aquel que es capaz de sacrificar a su hijo. ¿Qué nos acordamos de Abraham? Como aquel que es capaz de dejar su tierra y su parentela para alcanzar los propósitos y los planes de Dios. ¿Qué nos recordamos de Abraham? Como el padre de la nación por la cual vino nuestro Salvador. Es decir, Abraham, su nombre trascendía en el tiempo. Se mantenía en el tiempo. Entonces, por eso, cuando miramos esto, ¿qué buscamos? ¿Qué es mejor? ¿El enaltecimiento humano o el Padre de multitudes? El nombre de Dios. Dios es el que verdaderamente da un nombre que se mantiene en el tiempo. Todo lo humano tiene fecha de caducidad, todo se acaba, todo termina, todo está allí, tiene un límite. Pero lo divino trasciende en el tiempo y también en el espacio. No solamente el tiempo, sino que también en el espacio se mantiene y alcanza otros lugares. Ahora, esto es muy, también es interesante porque ¿cómo nos relacionamos nosotros con los nombres? ¿Cómo a Abraham, como Daniel, como Jacob, como Simón, Pedro, llegan a relacionarse con su nombre, con esta nueva identidad? Porque está bien, a mí me pueden cambiar el nombre, pero yo puedo seguir siendo igual. ¿Me voy a explicar? Yo puedo tener el nombre que me pongan, ¿no? Es como esa gente, ¿no? Que le dicen, ¿cómo te llamas? Caín. Y uno lo queda mirando y dice, Caín.
¿Ah? O a las niñas dicen, ¿cómo te llamas? Betsabé. Y los que sabemos quién fue Betsabé decimos, madre mía, espero que no sea igual que la Betsabé de la Biblia, o la Jezabel de la Biblia. Jezabel es el peor. ¡Buah! Dice uno, ¿no? A veces el nombre no tiene que ver con la identidad. Pero el deseo de Dios es que el nombre sí tenía que ver con la identidad. Es decir, Dios quería que Abraham llegase a ser un Abraham, un padre de multitudes. Mire, Daniel, su nombre, no te asustes, Daniel, su nombre fue cambiado por Belsasar, el guardián de Bel. ¿Qué es lo que quería Nabucodonosor? ¿O qué quería el imperio babilónico con Daniel y sus amigos? Era cambiar su identidad. Salir del monoteísmo, del Dios único, y transformarse en politeístas, en adoradores de otros dioses, de los dioses babilónicos. Y querían transformar su mentalidad, cambiarla por una mentalidad babilónica. Le enseñaron las lenguas caldeas, le enseñaron la cultura caldea, le dieron el alimento caldeo, pero ahí dijeron, hasta ahí nomás llegamos. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo, muy bien, me puedes cambiar el nombre, pero no vas a cambiar mi identidad. Es interesante. Porque muchas veces la gente nos cambia, nos da nombres, nos da motes, nos da títulos, y nosotros adoptamos esa forma de lo que la gente nos dice. Cuando nos dicen, no, tú eres un incapaz, ¿no? Tú eres un desgraciado, tú no tienes futuro, tú eres un perdedor, nunca te va a ir bien. La gente nos dice cosas, la sociedad, los padres proyectan en nosotros. Nunca vas a prosperar, nunca vas a avanzar. Las voces van diciendo. Y muchas veces esas voces se apoderan de nuestra identidad. Y creemos que somos perdedores, creemos que somos fracasados, creemos que no vamos a ser capaces, creemos que somos los patitos feos, los más feos del barrio, ¿no? Creemos que todo el mundo se mete con nosotros, que todo el mundo se ríe, y nuestra autoestima muchas veces termina decayendo. Pero, ¿sabes? El caso de Daniel no importó lo que la sociedad, el entorno, quiso hacer con él. Él y sus amigos mantuvieron su identidad. Ellos sabían, en primer lugar, que eran hijos de Dios. Ellos sabían en el Dios en el cual habían creído desde pequeños. Ellos no eran simplemente conocedores teóricos, sino que por lo visto había una experiencia en sus vidas, que ellos se aferraron a la identidad como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, y no se movieron de allí. Por eso que Daniel, a pesar de que le llamaban Belsasar, seguía pensando como Daniel. Aunque le habían cambiado el nombre, él seguía actuando como lo que Dios había proyectado a través de su vida. No importa lo que las voces alrededor puedan decirnos. Lo que importa y lo que vale es lo que Dios quiere decir a través de nosotros. Daniel representa a aquellos que, a pesar de que le cambian su nombre, no van a afectar su identidad. Y eso tiene que ser, cuando el mundo quiere cambiarnos el nombre y quiere amoldarnos a su identidad, tú y yo no tenemos que cambiarlo, tenemos que mantener la identidad que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Qué es lo que Dios te da? ¿Qué nombre Dios te ha dado? Eso es lo que vale. El otro cambio de nombre es el de Jacob por Israel. Ese fue un cambio más progresivo. Ese que usurpaba, que robaba, que mentía, ese que usaba el engaño para apropiarse de lo ajeno, ¿no? Quitarle la primogenitura, en este caso, a su hermano, ¿no? Y quedarse con la bendición y todo eso. Ese que toda la vida había usado malas artes para poder apoderarse. Un día tuvo que comer de su misma sopa. Tuvo que comerse el mismo caldo. A él le hicieron exactamente lo mismo. Le tocó un suegro. Este suegro va a ser bueno. Te lo digo ya. Pero ese Labán era un mal suegro. ¿Vale? Ese suegro Labán era pero terrible, ¿no? Primero que trabaja por una, luego por la otra, luego le cambia el sueldo más de 10 veces, lo estafa, se aprovecha de él, y a pesar de eso Jacob logra salir adelante. Hasta cuando ya va de vuelta y se encuentra, ¿no? Se encuentra con el ángel, pelea ahí en Peniel con el ángel, pelea con Dios y su nombre es transformado. Eso me habla a mí de la identidad que va cambiando de manera progresiva a través de la experiencia, a través de los procesos. Si una de las cosas que a veces nos cuesta a nosotros aprender es poder creer realmente lo que Dios dice de nosotros, lo que realmente Dios quiere de nosotros. Es poder entender qué es realmente lo que Dios espera de nuestra vida. Especialmente en una sociedad que tira para un lado, que nos pone ciertos modelos a seguir y pone ciertos objetivos que lograr. A veces uno dice, vale, pero ¿qué realmente soy?
¿De dónde vengo y para dónde voy? Realmente, ¿para qué sirvo en esta vida, no? ¿Qué es lo que yo debo ser? ¿Cuál es la profesión? ¿Cuál es el oficio? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué futuro voy a tener? Y tenemos un lío en nuestra cabeza. Pero lo que a Jacob tuvo que aprender, que por muchos líos, por muchos pajaritos, por mucho que quiera vivir en la vida de otro, lo que tenía que concretarse en su vida era poder vivir la vida que Dios tenía para él. No importa la vida que otros te muestren, lo que importa es la vida que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para ti. Nosotros miramos alrededor y miramos, ¡guau! Me gustaría tener la vida de fulano, me gustaría tener la vida de este otro, me gustaría tener la vida de aquel, me gustaría, los niños, ¿no? Me hubiera gustado nacer en la casa de él, ¿no? ¿Ah? Cuando vivimos limitaciones muchas veces. Hubiésemos deseado tener los otros, esto. No. Dios dice, mira, no importa lo que hay alrededor, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere llevarnos en este camino de la fe es poder descubrir también cuál es la identidad, cuál es el lugar, cuál es el sitio que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios tiene un sitio para ti, Dios tiene un lugar para ti, que está relacionado con la identidad que Él te quiere dar, con el uso que Él quiere darle a tu vida, con la función que Él quiere que tú cumplas en esta vida. Y Jacob nos representa a aquel que a través de la experiencia tiene que lograr va descubriendo realmente cuál es el propósito en su vida, su identidad. El otro es Simón Pedro. Capítulo 21 de Juan, versículo 15 al 17. Cualquiera diría, después de 3 años, este Pedro ya era Pedro. Pues no, seguía siendo Simón. Me voy a explicar, seguía siendo Simón. Después de 3 años al lado del maestro, viendo milagros, escuchando palabras, buena enseñanza, buena doctrina, buena teología, profundidad, en todo. Uno diría, este ya tenía que haber sido Pedro, pero no, mira lo que le dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, ¿qué es lo que le dice? Simón, ¿cómo lo llama? Pero si le había cambiado el nombre. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y ahora le dice, oye Simón, como que para atrás, ¿no? Dejó de avanzar y mantenerse para atrás. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. En griego sería, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con amor ágape, vamos a decirlo así. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. El siguiente. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿acaso lo amaba con el amor ágape? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Simón, y otra vez le vuelve a llamar Simón. Es como un retroceso, pero si yo ya era Pedro, se supone que yo tenía que estar ya a la altura de una roca, de una piedra. Pero Jesús, ¿qué es lo que quiere hacerle ver? La vulnerabilidad que aún tenía este Pedro. Que a pesar del tiempo, que a pesar de todo lo que era el tiempo que había transcurrido al lado del maestro, no había logrado cuajar en él los principios, los valores que él necesitaba aprender. Que en los momentos en los cuales él tenía que haberse mantenido firme como una piedra, haberse mantenido sólido como una roca, frente a la prueba, frente a la tentación, frente a la oposición que él vivió, Pedro no estuvo a la altura. Se derritió como una cera, se debilitó, se ablandó, fue un blandengue de carácter. Y Jesús se lo viene a recordar, pero con amor. Pedro, es que no has estado a la altura. Simón, sigue siendo Simón. Sigues escuchando de Dios, sigues conociendo de Dios, pero no tienes principios, no tienes solidez, no tienes firmeza. Por eso que cuando viene alguien y te dice, tú estuviste con el maestro, no, te asustas, te espantas y blasfemas. Y dices, no le conozco, ni reniegas a Jesús y lo niegas con facilidad. ¿Por qué? Porque no hay carácter, tu identidad sigue siendo débil, no tienes firmeza en tus principios. ¿Sabe? Ayer estaba en una reunión de jóvenes y la pregunta era, oye, ¿qué podemos hacer para que los chicos tengan carácter? Porque las tentaciones, que las pruebas, que la sociedad, esto y aquello.
Y me daba cuenta de que existe como intentar proteger muchas veces a las personas, como hacerlos vivir en una burbuja para que no enfrenten las tentaciones de este mundo, ni enfrenten la oposición de este mundo, especialmente esas ideologías que están a nuestro alrededor, ¿no? Y que vienen a vulnerar muchas veces nuestros principios y que realmente nos confrontan. Incluso uno de ellos decía, yo en la universidad ya, cuando hablo sobre la ideología de género y me opongo, todo el mundo se me viene encima. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo contestarme? Decía, yo les digo, es que lamentablemente no vamos a caerle bien a la gente. No podemos buscar el agradar a las personas. Una persona con principios en la palabra, lamentablemente muchas veces va a quedar como el borde, va a quedar como el desubicado. Vamos a parecer retrógrados, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay principios bíblicos que yo no los puedo matizar, no los puedo ablandar, no los puedo, ni siquiera los puedo maquillar para que se vean, a ver, no, la palabra lo que es pecado y ya está, y aunque la sociedad lo quiera barnizar muchas veces de enfermedad, de esto, de aquí, de tendencia, es pecado, punto, no le agrada a Dios y se acaba. Y frente a eso, aunque muchas veces como a Pedro nos digan, ¿y tú crees en eso? ¿Y tú piensas de esta manera? ¿Y tú, vamos a tener los dos caminos, ¿no? ¿Negamos lo que creemos o ratificamos lo que creemos? Pedro se vio enfrentado a poder hablar de sus convicciones o simplemente negar sus convicciones. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era para él Jesús? Él había dicho, mi vida pondré por ti. Pero cuando llegó la hora de la prueba, no fue capaz de mantener su lealtad, no fue capaz de mantener su confianza, su seguridad al lado del Maestro. Por eso que Jesús le vuelve a decir, Simón, ¿me amas? Con cariño, ¿no? Tampoco viene con el hacha ahí a cortarle la cabeza, ¿no? Dice, tú me has negado, no me amas, te corto la... No. ¿Me amas? Porque yo te amo. ¿Me amas? Y eso es lo interesante, porque en la medida que nosotros vamos fortaleciéndonos, Dios nunca nos deja de amar. Aquí no está en juego su amor por nosotros. Lo que Dios quiere siempre es que estemos nosotros conscientes de cuánto le amamos a Él. De eso se tratan las preguntas. El grado de amor que tenemos hacia Él, de compromiso que tenemos que Él. No siempre, Simón Pedro nos habla de que no siempre tenemos un nivel de identidad. Nuestra fe relacionada con la identidad es estable, es firme, es sólida, es como una roca que tenemos que aprender a establecer una identidad, a tener una identidad definida, pero definida de acuerdo al carácter de Cristo, a los principios de Dios. Nos habla de esa identidad vulnerable, que cambia de acuerdo a las circunstancias, que no hace caso al nombre que Dios le ha puesto, sino que vive de acuerdo a lo que las circunstancias los van influyendo y van afectando. Por último, Abraham. Este Abraham nos habla de aquel que tiene una identidad y que aprende a desarrollar su identidad, pero ya al nivel más óptimo. Al punto de que cuando Dios le dice, muy bien, sacrifícame a tu hijo, Abraham dice que ni lo pensó. Al menos yo no veo que él esté titubeando y dice, hijo, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Eso ya lo hablamos el domingo anterior, ¿no? Vamos a ir a ofrecer sacrificio. Vamos a entregar un sacrificio a Dios. Dios proveerá para el holocausto. Dios proveerá para el holocausto. Un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas circunstancias, hasta el último momento, sin discutir, sin cuestionar lo que Dios le había dicho, porque él tenía claro lo que era, tenía clara su identidad. Él había sido llamado a ser padre de multitudes y él confiaba en que si Dios había dicho que iba a ser padre de multitudes, Dios se iba a encargar de hacer realidad esa promesa en su vida. Se iba a encargar de darle todo lo necesario para que esa promesa se cumpliera. Sin importar su posición, Abraham pudo mantener su identidad también como hijo del Señor. Quiero terminar con una narración que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 13. ¡Ay, qué terrible! Dicen algunos, Apocalipsis. Y era un libro muy romántico. O sea, romántico, hay una boda ahí de por medio. Apocalipsis 2, del 12 y 13, y luego voy a leer el 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. A mí me gustan estos textos, ¿no? De ese Dios que mira, que conoce nuestras obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Era una iglesia que estaba en medio de situaciones, ¿cierto?, de presión, de confusión, de tentación. Estaba sufriendo opresión sobre sus vidas, pero ellos se habían mantenido, habían retenido el nombre de Dios, no habían negado la fe, ¿cierto? Aún cuando habían matado a uno de los hermanos, a causa de la persecución, a uno de los hermanos, en este caso Antipas, lo habían matado. Dios dice: esto lo tengo claro, yo conozco, sé que tú habitas donde mora Satanás, es decir, la fuerza de las tinieblas, allí el diablo hacía lo que quería, ¿no? Bueno, me voy a saltar los otros versículos donde le tiran la oreja, porque no era una iglesia perfecta, y voy a leer el 17. El que tiene oído, oiga, mira lo que le dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ¿qué es lo que le daré? Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Estas cositas que aparecen ahí en Apocalipsis, ¿no? En la piedrecita escrito un nombre nuevo. Esto de los cambios de nombre, ¿no? A Dios le gusta el tema de los nombres. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Está hablando de que quienes venzan, que quienes ganen, luego viene ahí los otros versículos, ustedes los pueden leer en casa, hay errores que comete la iglesia. Dios está llamando a que ellos se enmienden su camino. Por eso te dice que al que venciere, dice. Es decir, esto no se trata simplemente que la identidad se construye de un rato para otro. Está hablando de llegar a un punto de victoria, de posicionamiento en lo que Dios quiere para nuestra vida. El vencer las pruebas, vencer las luchas, vencer las tentaciones, vencer la oposición. Él dice que va a dar de comer del maná escondido, eso son simbologías, y dice que le dará una piedrecita blanca. Bueno, estaba averiguando acerca de las famosas piedrecitas blancas. No todos se ponen de acuerdo a qué se refería la piedrecita blanca. Según algunos por allí van a decir: no, pastor, esto se refiere a esto. No, al menos hay 4 o 5 posiciones referentes a la famosa piedra blanca. No te preocupes, que todas son buenas. La primera habla de recompensa por la victoria. Era una manera de recompensar a la gente que había vencido. La piedrecita blanca era para el ganador, ¿no? Especialmente en los juegos de competición, habla de victoria. Otros dicen que la piedrecita blanca hablaba de la absolución, en este caso de cuando la gente cometía un delito, se usaba en los juzgados. Entonces llegaban, si tú eras justificado y salías libre, te daban una piedrecita blanca, y el que había estado encarcelado salía con una piedra mostrando, ¿no? Yo ya soy libre de culpa, libre de cualquier acusación, estoy libre. Pero si estaba con la negra, se iba a la cárcel. Blanca y negra, ¿no? La otra piedrecita blanca, otros dicen, no, era un tema de libertad. La piedrecita blanca se la daban a los esclavos, que les daban la libertad. Entonces cuando los paraban por la calle, los alguaciles, y querían decir: ¿y tú, esclavo, qué haces aquí? Les mostraba la piedrecita blanca con su nombre, y decían: no, yo soy un hombre libre. Y por último, la piedrecita blanca es sinónimo también, dicen, de aprobación. A mí me da igual que cuál de todas estas pueda significar, ¿no? Porque todas estas a mí me sirven. De alguna forma u otra, Abraham, cuando Dios cambia su nombre, o lo que él espera de él, es que Abraham sea un hombre de victoria. Lo que él espera es que Abraham viva su libertad. Lo que Dios espera es que Abraham debe buscar siempre la aprobación de aquel que lo está llamando, de aquel que ha puesto un nombre sobre su vida. ¿Saben? Nosotros buscamos mucho a veces la aprobación de las personas. Buscamos mucho la aprobación de la sociedad. Buscamos mucho la aprobación de las otras voces. Pero ¿sabe? Lo más lindo es cuando Dios nos aprueba. Cuando Dios nos da la piedrecita blanca, por decirlo de alguna forma, con nuestro nombre, en señal de que hemos vencido, en señal de que hemos ganado, en señal que lo hemos conseguido. Y la mejor manera de conseguirlo es cuando tú te mantienes en la identidad que Dios te ha dado. No importa lo que los demás te digan que tienes que ser. Lo que vale es lo que Dios quiere que tú seas. La verdadera felicidad y el verdadero éxito no se encuentran en los parámetros que el mundo pone a nuestra disposición,
se encuentra en lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, que nosotros podamos hacer. La verdadera felicidad y el verdadero gozo no se encuentra en alcanzar aquellos objetivos y aquellas metas que tanto la sociedad o a veces nuestros seres queridos y todo el mundo está buscando que nosotros alcancemos. No. La felicidad y el verdadero gozo se encuentra cuando caminamos en la promesa de Dios, viviendo de acuerdo a la identidad que Dios tiene para nosotros. ¿Quién te ha dicho Dios que tú eres? ¿Te has preguntado eso? ¿Le has preguntado alguna vez a Dios, Dios, qué dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Porque es bueno, a veces vamos al psicólogo y le decimos, no sé quién soy. Le preguntamos a los amigos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y nos escuchamos a los amigos y dicen, no, tú eres un buen futbolista, tú eres un chico majo, tú eres aquí, ¿ya? Y nos dicen voces. Hasta que viene otro que nos dice, no, tú eres malo. Nadie se pone de acuerdo a la verdad. ¿O qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Sabes? Dios tiene todo eso pensado. ¿Se lo has preguntado? ¿Le has preguntado a Él lo que Él quiere?